llegar, no voy a... Bendiciones, el Señor bendiga la vida de cada uno en esta preciosa tarde. Les saludamos en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Que el Señor bendiga la vida de cada uno. Comenzamos en esta hora a dar inicio a nuestro programa La Biblia Fuente de Vida, para llevar el mensaje de la palabra del Señor hasta sus hogares. Comenzamos en esta preciosa tarde orando para que sea Dios quien tome el control de esta palabra, que sea Dios que tome el control de este programa y que la palabra llegue hasta sus hogares. En el nombre de Jesús. Damos inicio con una oración, que sea Dios el que hable a nuestras vidas en esta preciosa tarde. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, la gloria, estar en esta hora, Señor, aquí en Cabinas de Radio, mi Dios amado, para llevar tu mensaje, Señor, para traer esta palabra, mi Dios, a la necesidad. Gracias, Padre, la gloria, porque sabemos, mi Dios, que tú has sido más que bueno con nosotros, que tu misericordia nos ha levantado y que ahora estamos aquí, Señor amado, para traer esa palabra que un día, Señor, nos transformó, que un día, Señor amado, hizo en nosotros un cambio, Señor, que nos hizo nueva criatura, Padre, la gloria. Traemos esa palabra en esta hora, Señor, para que también, Señor, aquellos que escuchen esta palabra, mi Dios amado, también puedan tener y sentir en sus vidas, Señor, esa transformación, un nuevo nacer, Padre, la gloria, un nuevo nacimiento, Señor amado. Porque es necesario que el hombre, Señor amado, nazca de nuevo, Señor. Por eso estamos aquí para traer palabras, Señor amado, la cual solamente tú, mi Dios, puede ministrar el corazón de cada persona, de cada hombre, Señor, de cada mujer, de cada niño, de cada joven, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre de la gloria, te pedimos, Señor, que seas tú obrando. En tus manos está la vida de mi hermana Marisol, Señor, y la mía, Padre de la gloria. Que seas tú, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, ministra nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a traer esa palabra, a hacer esos portadores de tu palabra, Señor. Hacer esos mensajeros, Señor amado, que tú has escogido, Padre Santo. Oh Padre de la gloria, ministra cada vida, Señor, cada corazón, si en esta hora o más después hay personas que se encuentran con necesidades especiales, Señor, las ponemos delante de ti, Padre de la gloria. Y que seas tú, mi Dios amado, que seas tú, Padre de la gloria, ministrando cada vida, cada corazón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor.
Te damos gracias, Padre, la gloria. Gracias, mi Dios amado. En tus manos estamos, mi Dios. En tus manos nos colocamos, Padre. Somos solamente instrumentos tuyos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Amén y amén. Nuestra hermana Marisol se presenta con ustedes y nos lee la palabra también que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite estar acá para impartir la palabra del Señor. Le invitamos en esta tarde a que usted se acomode y ahí donde usted se encuentra en su casita, usted disponga su mente y su corazón para poder escuchar la palabra del Señor en esta tarde, ya que traemos un tema muy especial. El tema que vamos a impartir en esta tarde es la victoria sobre la muerte. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios, en su capítulo 15 y versículo 55. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Lea el 57 también. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Como dijo nuestra hermana Marisol, el tema es la victoria sobre la muerte. Yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos da miedo pensar en la muerte, pensar en que vamos a morir. Muchas veces a nosotros nos dan un diagnóstico que más nosotros tenemos temor, y que es el diagnóstico que siempre nos trae a la mente o los pensamientos nos corren inmediatamente cuando nos dan ese diagnóstico es: voy a morir. Entonces nos quedamos plasmados en el pensamiento y estancados pensando solamente en la muerte. Porque yo creo que a muchos nos pasa, ¿verdad, hermana Marisol?, de que nos hablen del tema de la muerte. Yo creo que nadie quiere morir. Amén. Estamos viviendo una vida tal vez llena de aflicciones en esta tierra, pobrezas, preocupaciones, pero no queremos morir. Y yo creo que no solamente una persona nos pasa eso. Yo creo que somos muchos los que cuando nos hablan ese tema de la muerte comenzamos a reprender y a reprender porque no queremos morir. Entonces es difícil. Y yo analizaba esta palabra me la dio el Señor hace unos días atrás que iba manejando. Y el Señor me hacía meditar en ella porque muchas veces nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte que creemos que es algo malo. Pero los que morimos en Cristo es algo bueno. Y eso es lo que nosotros no pensamos. Y se nos muere un familiar y lo lloramos y sufrimos por la muerte de aquel familiar, de aquel ser querido. Y creemos que eso nos ha causado un gran dolor. Y nos ha causado una gran tristeza en nuestro corazón. Nos ha dolido quizás la muerte de aquel ser querido porque ya no está más con nosotros. Sin embargo, no analizamos, porque eso era lo que el Señor me hacía meditar en ese tiempo de que el Señor me dio esta palabra. Nosotros no analizamos de que la persona que muere en Cristo pasa una mejor vida. Y vemos que quizás aquí la persona está sufriendo, que quizás aquí la persona toda la vida ha sufrido. Entonces, cuando muere en Cristo,
está descansando, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, como lo dice su palabra, ya no hay preocupación. Imagínense nosotros ahora, todos estamos preocupados de que tenemos que pagar la renta, pagar biles, qué vamos a tener, qué vamos a comer, cómo comprar comida, porque tal vez en alguna ocasión quizás no tenemos con qué comprar comida. Estamos preocupados que no tenemos trabajo, que necesitamos trabajar, que necesitamos esto. Ahora, los que están descansando en Cristo, ¿qué cree usted, hermano Marisol? ¿Que están pensando en qué comer? Los que están descansando en Cristo, aún pienso de que aunque estén descansando en Cristo y que su esperanza sea en Cristo, cuando le dan una noticia o una mala noticia de ese extremo, tal vez que tienen una enfermedad incurable, en nuestra humanidad yo creo que tal vez nos invade el temor, nos invade el miedo, nos invade a quién vamos a dejar, pero cuando tenemos esa certeza, esa seguridad en nosotros, debería ser nuestra reacción diferente. ¿Por qué? Porque descansamos en Cristo, porque nuestra esperanza está en Él, porque para el que muere en Cristo, dice la palabra del Señor, que es ganancia. Pero, como le digo, en nuestra humanidad, nosotros nos aferramos a esta vida y no queremos morirnos. Nos aferramos a la vida y pensamos en las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, las personas que amamos, y decimos nosotros, ¿qué van a hacer ellos sin nosotros? Y ese es el dolor que causa una mala noticia. Entonces, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que Dios tiene el control de todo, que Dios es el que sabe, ¿verdad?, lo que nos espera, cuál es el futuro de nosotros, yo creo que hay paz en nosotros y hay una satisfacción grande que decimos, bueno, si muero en Cristo, pues voy a descansar de todo esto. Y analizaba este versículo donde Pablo le dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde? O sea, porque el aguijón es el dolor que causa la muerte. O sea, nosotros cuando nos damos cuenta o nos dan una mala noticia o nos diagnostican una enfermedad grande que nosotros decimos, voy a morir, yo creo que ese es el dolor, ese es el aguijón. Cuando nosotros pensamos que ese diagnóstico a nosotros nos vino a causar dolor, nos vino a causar la esperanza que un día teníamos, vino a terminar con esa esperanza, vino a acabar con aquella luz que nosotros mirábamos en un momento. Por eso es que Pablo le dice, cuando Cristo muere y Cristo resucita, Pablo dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? Y voy a leer del versículo 51, y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, quiere decir que no todos vamos a ver la muerte. O sea que algunos podemos estar vivos cuando Cristo venga al sonar la trompeta, pero los que están muertos en Cristo, pues dice que todos vamos a ser levantados. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, oiga bien, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Él dice, al final la trompeta, al tocar la trompeta final, los muertos
serán resucitados, incorruptibles. Ya no va a haber en aquellos que ya murieron en Cristo, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. Nosotros no vamos a pensar que vamos a ver a las personas como se fueron. No, como murieron. No, porque el Señor lo va a transformar en un cuerpo incorruptible. Ya el cuerpo corruptible ha muerto y ahí va a quedar. Entonces va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Pero gracias a Cristo y a su resurrección es que nosotros tenemos esa victoria. Porque esa es la victoria y la esperanza de todo creyente. Por eso dice el 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios tenemos la victoria en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él murió, pero también resucitó. Entonces sería tan normal que Jesucristo hubiera muerto. Hubiera sido tan normal que hubiera muerto. Pero ¿qué fue lo que hizo el cambio de Jesucristo? En la muerte de Jesucristo, ¿cuál fue el cambio? ¿Qué fue lo que vino a cambiarlo todo? La resurrección. Su resurrección vino a cambiarlo todo. Porque nosotros vamos a morir igual que Cristo murió. Si todavía si todavía la trompeta no ha sonado, si todavía Cristo no viene por su iglesia, vamos a morir en Cristo, pero vamos a resucitar en Cristo. Y eso es lo bonito. La muerte siempre ha sido el enemigo más temido por la humanidad. Y realmente la muerte fue una maldición de Dios a la humanidad por causa del pecado. El poder de la muerte antes de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:12? Porque ahí eso nosotros entendemos por qué hay una ley que todo hombre que vive tiene que morir. Nadie puede escapar de ella y por los siglos ha traído dolor, separación y temor. Pero en Cristo Jesús la historia ha cambiado porque Él ya venció la muerte con su resurrección. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Dice, por lo tanto, por el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, también por ese mismo hombre entró ¿qué? La muerte. Entra la muerte por causa del pecado. Entonces es necesario que todo aquel que vive tenga que morir. Ahora, Pablo dice, inspirado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, él habla y dice y exclama de esta manera, con una pregunta tan tajante. Le dice, esa pregunta es una pregunta desafiante. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no pudo detener a Cristo Jesús. Y el sepulcro no podrá detener a los que mueren en Cristo. Las tumbas serán abiertas por el poder y la autoridad de Dios. Cuando esa trompeta suene, todas las tumbas serán abiertas. Y ahí es donde van a resucitar los muertos en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿a dónde está tu autoridad, muerte? ¿A dónde está tu autoridad, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? ¿Qué es lo que ahora? ¿De qué te jactas ahora? Si ya Jesucristo murió y resucitó, no pudiste vencer. No pudiste vencer al Hijo de Dios. Y es necesario que todo hombre que viva
muera. La muerte entró por el pecado de Adán. Todo ser humano está condenado a morir y a ser separado de Dios. El aguijón de la muerte era el pecado y el veneno, era la condenación eterna. Nadie podía vencer la muerte por sus propias fuerzas. Mas Jesucristo lo hizo por medio de su poder. Y en Él, a través de Él, nosotros tenemos la victoria. Amén. La humanidad dice que vivía como un pueblo prisionero sin esperanza de liberación, mas Cristo fue el que trajo la libertad a la humanidad. Pero ¿qué pasa si el hombre muere sin Cristo? Eso es lo más terrible, que el hombre muera sin Cristo, porque ahí, bueno, mientras hay vida, como dice, Hay esperanza. hay esperanza, pero ¿qué pasa si llega la muerte y el hombre nunca reconoció a Cristo como su único Salvador? No ha de ser fácil. Cristo venció la muerte con su resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 15, 20? 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué nos puede decir de él? Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Desde el momento que Jesucristo resucitó, desde ese momento nosotros tenemos esperanza a que, como decía hermana Brenda, si nosotros morimos mientras Cristo no viene, mientras la trompeta no llega, no suena, nosotros tenemos esperanza que vamos a resucitar de la misma manera que Jesucristo resucitó. Como dice la palabra, no con este mismo cuerpo corrupto, como dice la palabra, sino que vamos a resucitar diferentes, renovados en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos de la misma manera, vivimos para Cristo. Y por eso es importante poder preguntarnos y examinarnos cómo estamos viviendo delante del Señor. ¿Será que si la muerte nos llega a sorprender? ¿Será que si la muerte llega a tocar la puerta y le dice, yo vengo por ti? ¿Será que vamos a estar preparados? Claro, la muerte, como decía al principio hermana Brenda, la muerte, creo que al pensar en la muerte nosotros nos bloqueamos y no queremos saber de que un día nos vamos a morir. Pero es algo normal para el ser humano. Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida delante del Señor? Amén. Mas ahora dice, con Cristo resucitado de los muertos, que es la primicia de los que durmieron. Jesucristo es, Él es la primicia de la resurrección. Recordemos que Jesucristo vino a darnos ejemplo a nosotros aquí en la tierra y nos da el ejemplo de la resurrección. Por eso Él dice, yo soy la resurrección, porque en Él hay resurrección. O sea que todo aquel que muera en Cristo o por Cristo, dice que encontrará la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. En Él tenemos vida, en Él tenemos la salvación. Por esa razón nosotros sabemos que si morimos hoy, pero si estamos y hemos reconocido a Cristo como nuestro único Salvador, tenemos una relación con Dios, el Señor sabe quiénes somos nosotros. No es simplemente de lo que nosotros pensemos que sabemos quién es Dios, sino que si Dios sabe quiénes somos nosotros con Él, vamos a tener esa vida eterna en Él, pero vamos a tener la resurrección en Cristo Jesús. Cristo quitó el poder del sepulcro. La muerte ya no tiene dominio sobre el creyente, porque vamos a morir, sí, pero ya pero sabemos que no va a ser, vamos a quedarnos ahí
muertos o durmiendo para siempre, sino que vamos a tener vida eterna en el Señor. Vamos a resucitar nuevamente. Amén. Hebreos 12, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Antes de Cristo había una esclavitud de la muerte. La muerte nos había hecho esclavos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, mientras la persona viva en pecado, está sujeto a la esclavitud de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la palabra de Dios dice, más la dádiva de Cristo Es vida. La dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia. y el morir ganancia es. Entonces, ¿por qué tenerle temor a la muerte? ¿Para qué nosotros nos vamos a preocupar si vamos a morir? ¿Por qué razón? Si sabemos que estamos en Cristo y que en Él vamos a resucitar en algún momento. Así que nosotros sabemos que en Él tenemos resurrección y vida eterna. Nuestra esperanza en la victoria eterna. ¿Qué nos sigue diciendo 1 Corintios 57? Yo creo que 15:57. sí. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo, que valga la redundancia. La victoria nosotros la obtuvimos desde el momento que Jesucristo resucitó. Amén. Viene a mi mente la alabanza que hay de la tumba vacía. Según el diablo que creyó cuando Jesús estaba ahí en esa cruz, él dijo, hasta aquí, en mis palabras, ¿verdad? Tal vez él dijo, hasta aquí, se terminó todo, mas la sorpresa que tenía Jesucristo de que él iba a resucitar. Y qué lindo, porque desde ese momento que él obtuvo la victoria, nosotros podemos declarar victoria en nuestra vida, hermana Brenda. Amén. Así es. Por eso es que dice, más gracias sean dadas a Dios. Porque en Jesucristo nosotros hemos tenido la victoria de la muerte, o sea, la resurrección. Esa resurrección que nos da una esperanza, que nos asegura la esperanza. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Que en Cristo los muertos resucitarán primero. O sea, esa esperanza no solamente es para aquellos que mueren en Cristo, esa esperanza es para aquellos que también tenemos familiares que ya se nos adelantaron, que justo ahora están durmiendo. Ese es un gran consuelo para nosotros, es una esperanza para nosotros. Sabemos y creemos y eso nos da una consolación grande, que nos hace entender a nosotros que no debemos de estar tristes, no debemos de sentir dolor, porque tenemos esperanza en Él, porque la persona que ha partido hacia la eternidad ha partido, y que hay una esperanza que cuando suene la trompeta, porque en Él tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, esas personas que nosotros tanto amamos se van a levantar primero que nosotros. Las tumbas van a abrirse para que ellos se levanten en victoria. La muerte no es el final, sino la puerta a la eternidad con Dios. Nuestra victoria no depende de nosotros, sino de Cristo. Porque nosotros solamente lo único que tenemos es temor, queja, llanto, tristeza, dolor. Pero Cristo realmente nos da la victoria.
Esa victoria depende de Él. Él nos da la esperanza, Él nos da la fuerza. En Él nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Aún en medio del dolor que muchas veces nosotros podamos tener por la pérdida de un ser querido, nosotros sabemos que debemos de confiar en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la victoria. Amén, Gloria hermana a Dios. Marisol, no sé si quiere aportar algo más. La verdad que este cuerpo, tarde o temprano, yo estaba meditando en estos días, meditando de que este cuerpo tarde o temprano va a regresar al lugar de donde fuimos tomados, el polvo. Y en verdad, cuando pensamos en eso, con la mente espiritual, nosotros podemos decir, qué lindo, porque tenemos esa esperanza que vamos con Cristo, ¿verdad? Pero la importancia de pensar con una mente espiritual es de que nosotros, es cierto, fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a regresar, porque este cuerpo prácticamente no quiere nada del Señor. Este cuerpo lo único que quiere es deleitarse en los diferentes placeres del mundo. Este cuerpo lo único que quiere es estar acomodado. Pero déjeme decirle que tarde o temprano este cuerpo va a regresar de donde fue tomado. El cuerpo, es cierto, pero nuestra alma, ¿qué? ¿Será que tenemos esa seguridad que si nuestro cuerpo muere, será que nuestra alma va a resucitar con Cristo? Esa es una pregunta muy importante que también debemos hacernos. Amén. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección, y 26, y la vida. El que cree en mí, aunque Que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá, No morirá. que eternamente. Imagínense, no va a morir eternamente, ¿por qué preocuparnos? Ahora, si nuestra vida está en pecado, está alejada de Dios, Amén. hemos sido o somos enemigos de Dios, pues ahí sí hay que preocuparnos a la hora de morir, porque sabemos que nuestra alma no va a tener paz eternamente y va a vivir un tormento eternamente. Va a morir eternamente, pero en Cristo nosotros no moriremos eternamente. Y Jesús nos enseña que en Él tendremos vida eterna, que en Él superamos la muerte física y aún la espiritual, porque en Él nosotros sabemos que Él es nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Él nos da vida en abundancia, porque en Él nosotros tenemos vida en abundancia. Muchas personas creen que este pasaje bíblico es, yo voy a vivir tantos años físicamente porque en Él tengo vida en abundancia. La Biblia dice que en Él tengo vida en abundancia. En Él tenemos vida en abundancia. Podemos tener la vida físicamente, pero también la vamos a tener eternamente. Porque Él es eterno. Él es eterno y Dios no se basa en lo físico. Él se basa en lo espiritual. Amén. Jesús se identifica como la fuente de la resurrección y la vida, afirmando la fe en Él, que Él otorga la vida incluso después de la muerte física. Aleluya. Jesucristo es la fuente de la resurrección. Entonces, hermana Marisol, ¿por qué preocuparnos a la muerte? ¿Verdad? ¿Por qué preocuparnos si en Cristo tenemos vida en abundancia? Y como decía hermana Brenda, no está hablando tal vez vida física, sino que está hablando espiritualmente, que nosotros sabemos que si morimos, morimos para Cristo. Tenemos la promesa. Tenemos esa promesa no de hombre, sino que esa promesa viene directamente de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos si sabemos de que si morimos para el Señor? Y muchas veces el diablo
mete a la mente del ser humano miedo, temor, como decíamos, a la muerte, mas no, tal vez no lo piensa, supongo, de que cuando el cristiano verdaderamente nacido de nuevo, lo que va a suceder es de que más luego estará con el Señor. ¿Por qué? Porque mientras esté en vida, está en peligro. Amén. Mientras esté en este mundo, hay tanto peligro que el diablo la pueda, ay, se me fue la palabra. El diablo la puede envolver en su astucia, en sus mentiras. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, estamos en peligro. Más si morimos, la verdad que tenemos esa esperanza maravillosa que nos vamos con nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, hay una alabanza que dice, y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Gloria a Así Dios. que la muerte en Cristo no debe de traer al cristiano o al creyente temor, sino es una victoria, la cual nosotros sabemos que es como triunfamos. Yo digo, es algo que se siente como que, wow, llegamos a la meta. Y debe de haber una satisfacción grande en nosotros, porque ya cumplimos la meta, que ya no debe de haber en nosotros, ya no va a haber en nosotros aflicción, ya no va a haber en nosotros preocupación de que en cualquier momento, por cualquier cosa, nosotros vamos a alejarnos de Dios, a perder la salvación. Entonces, tenemos en Él la esperanza de vida eterna. Pablo nos enseña en este libro de Corintios que la muerte fue vencida, su aguijón fue quitado y su poder fue destruido por la resurrección de Cristo. Hoy podemos vivir sin temor, sabiendo que la tumba no tiene la última palabra. Nuestra esperanza es eterna porque Jesús vive y nosotros viviremos con Él. Y nosotros, hermana Marisol, viviremos con Él. Viviremos con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me imagino a Pablo, porque Pablo es el que escribe las cartas a los Corintios, y este versículo, él es el que exclama de esta manera, con esta pregunta tan retante a la muerte, donde le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y yo me imagino a Pablo, el Pablo que dice la Biblia que lo maltrataban, el Pablo que lo azotaban, el Pablo que lo encadenaban, el Pablo que lo golpeaban. Es que él en realidad no tenía miedo a morir. Es que él lo encadenaban y lo soltaban, y Pablo seguía predicando el evangelio, aunque sabía que por causa de predicar el evangelio él iba a morir. Pero eso no había en él el temor, incluso cuando tiene la condena de ir a morir a Roma, cuando lo llevan. Él aprovechaba el tiempo, iba predicando el evangelio a pesar de que sabía que le esperaba. Él seguía predicando. ¿Por qué? Porque en él no había temor a la muerte. Nuestra esperanza, como la de Pablo, está en Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de hacer, vivir con esperanza sin temor a la muerte. Recordar que la victoria sobre el pecado y la muerte ya fue ganada por Cristo. Perseverar en la fe, sabiendo que lo eterno es más grande que lo terrenal. Amén. Decirle al Señor, bueno, Señor, si ya es mi día, pues yo ya cumplí aquí en la tierra. Ya aquí cumplí lo que iba a hacer, y ahora solamente me resta la corona de vida eterna. Que nosotros podamos decir con satisfacción, como lo dijo Pablo: he peleado la batalla, he ganado la victoria, porque en Jesucristo tenemos nosotros la victoria. Por eso es necesario que nosotros
estemos con el Señor a cuentas para que nosotros podamos decir de esa manera, como lo dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel Aleluya, día. gloria al Y no Señor. solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa era la esperanza de Pablo. Por eso es que tenemos nosotros que ponernos a cuentas con el Señor. Nosotros en esta tarde le traemos esta palabra, que es el mensaje del Señor Jesucristo. Y no le estamos invitando a que se cambie de religión, como dice nuestro pastor. Aquí no hablamos de religión, aquí hablamos de relación con Jesucristo. Y le estamos invitando a que salga de ese lugar de donde Satanás lo tiene atado al pecado. Que escape de ese lugar, huya de ese lugar y corra a los brazos de Cristo, para que sea Cristo dándole esa esperanza, esa bienaventurada esperanza que hay en Jesucristo, que aunque esté muerto, vivirá, porque en Él nosotros somos más que vencedores y tenemos vida eterna. Le invitamos esta tarde a que reconozca a Cristo como su único Salvador, que venga a los pies de Cristo y ahí donde está usted, dígale: yo quiero realmente cantar esa victoria. Yo quiero decir, como dice la hermana que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y ahora me espera la corona de justicia. Que usted pueda decir sin temor a morir esas palabras, porque está seguro que ya está a cuentas con el Señor. Oramos en esta preciosa tarde. Hermana Marisol, ora con nosotros y que sea Dios ministrando su corazón en esta tarde, que sea Dios tocando su vida. Recuerde de que aquí nosotros no estamos solamente para que nos escuchen, sino para que usted escuche la palabra del Señor y que ministre sus corazones. Aleluya, Santo. Esta tarde, mi Dios amado, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, mi Dios amado, por este privilegio de impartir tu palabra, Señor amado. Yo desconozco, Padre Santo, hasta dónde está llegando, Padre amado, esta señal de radio, Padre amado. Pero en esta tarde, Señor amado, yo sé, Padre, que para ti no existen las fronteras, mi Dios amado. No existe la distancia, Rey del cielo. Y en esta tarde, Señor amado, yo creo, Padre Santo, que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Padre amado. Tu palabra, Padre Santo, no regresa vacía, Padre amado, mientras no haga lo que tiene que hacer en la vida del ser humano, Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Ahí, Padre Santo, donde tu palabra, Señor amado, ha llegado, Señor, incomoda, Padre Santo, no los dejes tranquilos, Padre amado. Yo desconozco, Señor amado, la necesidad que puedan estar enfrentando, Padre Santo. Desconozco, Rey del cielo, cuál es el diagnóstico que el doctor ha dado, Padre Santo. Yo no sé, Padre amado, pero lo que yo sí sé, Padre, que tú conoces los pensamientos, Padre amado. Tú conoces todo, Padre amado. Llega ahí, Señor amado, trayendo sanidad a las vidas, Padre amado. Sé tú incomodando, Rey del cielo, a los jóvenes, Padre, a los niños, Rey del cielo, a los adultos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Toca las vidas, toca los corazones, Señor amado. Trae sanidad, Padre, en el alma, Padre amado.
Muchas veces, Padre Santo, se está orando por sanidad física, Padre amado. Y sí es necesaria la sanidad física, pero sobre todo es necesaria y importante la sanidad en el alma, Padre amado. Porque este cuerpo, Padre Santo, tarde o temprano, Señor, regresará al polvo, mi Dios amado. Este cuerpo, Padre, se va, Señor, desabasteciendo cada día, Padre. Pero nuestra alma, Rey del cielo, nuestra alma, Padre amado, esta alma gime por salvación cada día, Señor amado. Arranca esos corazones de piedra, mi Dios amado. Esos corazones duros, Rey del cielo. Arráncalos desde raíz, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y pon corazones sedientos, corazones que puedan sentir esas necesidad de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Rey del cielo. Ahí, Padre, donde hay un cáncer, Señor amado, un cáncer carcomiendo el cuerpo, Padre Santo, hoy, Señor amado, tú lo puedes arrancar de raíz, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre amado. Ahí donde está la depresión, Padre Santo, ahí, mi Dios amado, donde hay jóvenes, Señor amado, en las diferentes adicciones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, arranca de raíz, Padre Santo, por el poder de tu palabra, Señor amado. Hay un cáncer, Padre Santo, en el ser humano, Padre Santo, que está invadiendo las vidas, Señor. El pecado, Padre Santo, viene siendo de esa manera, Señor amado. Liberta al cautivo, Rey del cielo. Restaura, Padre Santo. Rompe esas cadenas, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Rey del cielo, yo te clamo, Padre amado, para que seas tú trayendo liberación, Padre Santo, para que seas tú, Señor amado, trayendo esa sanidad que el ser humano necesita, Padre amado. Yo creo, Señor amado, que tú sigues siendo el mismo, Padre amado, el que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, Señor amado, el mismo que le dio vista a los ciegos, Padre Santo. Tú sigues siendo el mismo, Padre amado. Está en el ser humano, Padre amado. Si abre esos corazones, Padre amado, para que tú hagas lo que tienes que hacer en ellos, Padre amado. Esta tarde, Señor amado, ha sido un privilegio para nosotras, Padre amado, poder impartir tu palabra y poder ser, mi Dios amado, esa bendición, Padre Santo, de interceder por cada uno, Padre amado. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, Padre Santo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por su sintonía. Esperamos que la próxima semana puedan conectarse con nosotros nuevamente. Les saluda desde cabina de radio nuestra hermana Marisol Godoy. Marisol Godoy y su servidora Brenda Hernández. Así que el Señor le bendiga grandemente y recuerde que somos la Biblia, fuente de vida, y estamos aquí llevando el mensaje de la palabra al Señor todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Bendiciones para todos.